Hola y bienvenidos a una nueva temporada. Esta es la número 5 de Marketiza Talks. Arrancamos un nuevo año, empezamos una nueva temporada del podcast y estamos muy contentos de seguir trabajando en generar estos contenidos y abrir estos espacios de conversación para aportarles en su día a día, en sus proyectos, en todo lo que ustedes estén haciendo en su vida en el aspecto personal y profesional. Esperamos que a través de estas historias de mis invitados de Marketiza Talks, ustedes puedan aprender, entender esas historias, un poco extrapolarlas también a su vida. Así que estoy muy contenta de iniciar una nueva temporada y empezamos de una manera muy buena, con nuevas conexiones y retomando también conexiones que ya teníamos hace algunos años atrás. Tengo un gran invitado, un invitado internacional. Él es Product Manager con más de 7 años de experiencia liderando la gestión y el crecimiento de productos en el sector educativo y de servicios, con un fuerte enfoque en growth, performance, generación de demanda y sobre todo apuntando siempre a resultados comerciales. Ha trabajado en entornos universitarios, escuelas de negocio y organizaciones internacionales, tanto en mercados de España, Estados Unidos y Latinoamérica. Tiene mucha experiencia en marketing digital, growth marketing, entre otros temas de canales digitales. Desde Perú, un gran amigo, ya les contaremos cómo nos conocimos. Bienvenido, Alex Dávila. Sí, gracias por la invitación y qué honor estar en tu podcast y nuevamente, como dices, retomar este contacto que tuvimos hace bastantes años a raíz también del marketing, ¿no? Que nos une nuevamente. Así que muy contento de estar el día de hoy en tu, en tu podcast. Esta sesión va a ser bastante interesante. Espero que se puedan llevar información muy importante y que también les sirva en su día a día, ¿no? Más allá de hablar de temas de lo que hacemos en el trabajo, creo que también es muy valioso lo que podamos compartir de experiencias personales, profesionales y también estos cambios que vienen ocurriendo que no solamente se dan en el entorno empresarial, sino uno mismo a nivel personal y profesional los viene tomando, ¿no? Así es, Alex. Bienvenido y como tú dices, pues aquí vamos a aprender no solo de la experiencia a nivel de academia y laboral de Alex, sino también desde su vida, de las experiencias que como seres humanos todos vamos teniendo en el día a día y que de alguna manera pueden sumar a nuestra audiencia. Y para esto me gusta empezar con una pregunta que es de cajón en Marketiza Talks para mis invitados. Alex, cuéntame, ¿qué palabra te define y por qué? Ok. Igual quiero hacer un disclaimer antes, porque regularmente utilizo algunos términos que podrían ser un poco chocantes o algunas palabras un poco elevadas de, de tono. Es mi dinámica, pero antes de que pueda generar alguna discusión a quien está viendo el video, ¿no? ¿Qué me define? Yo creo que en una palabra, eh, la sensatez es una de las palabras que considero importante dentro de mi vida personal y profesional. Un punto de partida, no, creo que no solo de partida, ¿no? Sino mucho análisis también cuando vas tomando decisiones. Eres muy juicioso, te vuelves muy juicioso y eso hace que muchas de las cosas que hagas a nivel personal, profesional, te lleve con un sentido y un propósito, ¿no? Muy alineado a lo que tú básicamente estás buscando, ¿no? Yo creo que esa palabra es sumamente importante eh, y la complementaría, no sé si puedo añadir una palabra Sí, más claro. o Sí, 100%. está eh, ya listo. Entonces, la complementaría con mucha autocrítica también. Yo soy muy autocrítico. Esa palabra creo que, y combinándolo entre la sensatez y la autocrítica, hace que
eh, uno mismo vaya tomando decisiones eh, que van tomando un rumbo en ocasiones incierto, pero también hace que tomes algunas decisiones que, entre esa incertidumbre, hace que te vayas encontrando un camino. No sé si me dejo entender. Es un Sí. poco ambiguo, hay una ambigüedad ahí del tema, pero lo que pasa es que esta autocrítica a veces está muy cuestionada, ¿no? No hay que ser muy autocrítico porque te empiezas a cuestionar y muchas veces te quedas en un estado de Congelas. inacción. Ujú, Pero así yo es. le doy un poco la vuelta, que a veces la autocrítica es sana cuando tú empiezas a tomar, en lugar de quedarte en una inacción, empiezas a tomar acción sobre lo que tú mismo estás cuestionando. Entonces creo que Ujú, estas dos palabras hacen que particularmente me hayan llevado por caminos y haya tomado decisiones también en nivel personal y profesional, que hoy en día digo, wow, creo que era necesario hacer cambios, tomar decisiones complejas también en el trabajo, en la vida. Yo tengo 3 hijas, estoy casado hace más de 10 años, entonces me casé bastante joven, por cierto. Entonces ahora uno hace una remembranza. Creo que hace poco hablaba con un colega y llegábamos a la conclusión de que para los que estamos entre los 35 aproximadamente, si vamos hacia atrás, cada 5 años hacemos como que reflexiones, ¿no? El que suba a los 30 haces una primera reflexión, a los 25 hiciste otra reflexión, y probablemente a los 20 también hiciste una reflexión. Entonces, creo que ese camino a este momento de mi vida es, ha sido que todas estas decisiones basadas en la autocrítica, basadas en la sensatez, ujú. eh, me haga sentir muy contento, ¿no? De lo que tengo, de lo que estoy logrando particularmente. Buenísimo. Creo que ese tema de la reflexión y justamente nos lleva mucho a entender qué nos está pasando. Es importante parar. Creo que eso es importante. A veces queremos hacer o alcanzar un montón de cosas, pero si no hay un momento de pausa, de reflexión, donde en tu caso esta sensatez, esta autocrítica o autoevaluación también que podemos hacer de lo que estamos haciendo o en el proceso en el que estemos, nos lleva también a tomar mejores decisiones, porque muchas veces, y también yo soy mucho me planteo objetivos a inicio de año, pero me gusta ir revisándolos mensualmente, ajustando, porque la vida va cambiando, porque se te van presentando otras oportunidades, porque quizás lo que pensabas hace 3 meses no es lo mismo en lo que estás ahora. Y eso es importante. Hablaste de autocrítica, creo que sí, como tú dices, a veces la gente dice, no, no hay que ser muy autocríticos, pero creo que ese muy es la clave. Está bien hacer reflexiones personales y ver hacia la interna qué está pasando. Creo que el conocernos a nosotros mismos de alguna manera nos hace mejorar. Sí, o sea, si uno no mejora desde adentro, empezando por uno, es muy difícil que puedas ir cambiando las cosas que te rodean. Entonces, eh, creo que la clave es en eso, quizás y no irte a los extremos para no llegar a esa inacción de me quedo hasta que no esté perfecto esto que estoy queriendo sacar, no congelarnos en esa autocrítica y tal vez perfeccionismo, sino, como tú dices, que sea más para reflexionar y tomar buenas decisiones, que en tu caso también te ha llevado no solo en la vida profesional, sino también personal, que ya nos contarás también de tu familia, Alex. Y algo chévere, bueno, yo te presentaba como que Alex desde Perú, porque evidentemente sí, es peruano, pero hoy por hoy está en otra parte del mundo. No está en Latinoamérica, sino estamos conectándonos con Alex desde España.
Y pues dentro de ya quiero que me empieces a contar cómo es que cambiaste también, decidiste irte a España, irte a este nuevo país, pero vamos desde el inicio como para ir entendiendo cómo es que te ha llevado toda tu vida profesional a tomar estas decisiones. Decíamos que con Alex nos conocemos justamente gracias al marketing. ¿Por qué elegiste este mundo del marketing y los negocios, Alex? ¿Qué fue lo que te llamó para irte por este lado en tu carrera profesional? Porque antes de estudiar marketing, yo estuve estudiando ingeniería de sistemas. Y lo que decía al inicio, ¿no? Cuando vas avanzando y dices, ¿me veo como ingeniero de sistemas? Eh, y la respuesta era no, no me veía como ingeniero de sistemas. Entonces, tenía como un año avanzado y yo no sabía absolutamente nada de marketing, ni siquiera lo había escuchado cuando inicié mi carrera en ingeniería. Y cuando estás en esta evaluación de hacer un replanteamiento de qué es lo que realmente quiero o cómo me veo de aquí a un futuro, me puse a investigar de varias carreras relacionadas a negocios, ¿no? Dentro de ellas economía, contabilidad, las más tradicionales inicialmente, ¿no? Ujú. Contabilidad, economía, administración. Y llegué a una carrera, bueno, en esa época, te estoy hablando hace más de 15 años, sí, más, tranquilamente más de 15 años, eh, estaban vendiendo una carrera nueva, que era la carrera de marketing en la universidad donde yo había decidido estudiar. Entonces, me llamó la atención, me puse a leer su malla curricular, toda la información que se tenía y inicialmente me pareció súper bien. Pero lo más anecdótico es que al inicio tampoco me gustaba. Mira, Ya era un reto más personal, dije, no, olvídate. Esto yo estoy decidiendo, yo lo he decidido, no es una imposición. Entonces creo que eso también es importante cuando, más allá a veces uno va tomando decisiones, pero cuando no estás comprometido finalmente con la decisión, como que vas dejando las cosas, ¿no? No pasa nada. Entonces, como yo ya había tomado una segunda decisión de estudiar algo que realmente me motivaba, dije, no, marketing lo he decidido yo, voy a empezar a- a- a involucrarme más. Y de ahí en adelante no paré. Mm, Me empecé a comerme libros de marketing, leía muchos artículos, mucho contenido relacionado al marketing, al todo el contenido empresarial. Y de ahí se abre un camino bastante interesante también para mí, porque ya empecé a desarrollar otras cosas, pero creo que eso fue una decisión, un involucramiento del tema del marketing y también calzó con este gusto por las tecnologías que tenía por ingeniería de sistemas inicialmente. ujú. Y era más un gusto, un placer del tema tecnológico y también la apertura de esa época que se hablaba mucho del marketing digital. Y empecé a abrir mi camino que hasta el día de hoy vengo haciéndolo, ¿no? Ya más de 15 años trabajando en esto también. Es muy curioso cómo cuando nosotros iniciamos y tenemos que tomar una decisión súper fuerte o importante como el elegir qué vamos a hacer el resto de mi vida a nivel profesional, creo que es súper importante, pero eso no quita que sea la única decisión o que ya porque decidiste, como tú dices, pues decidí estudiar sistemas y bueno, luego marketing, puedes cambiar de parecer. En el camino pueden pasar muchas cosas y también puedes ir complementando. Hay personas que estudian doble carrera. Entonces, a lo que voy es importante conocerse y volvemos a lo que decíamos al inicio y también ser fieles a lo que uno es y a lo que te va llamando. Y creo que eso de alguna manera nos lleva a las oportunidades que hoy por hoy tenemos, que tú estás muy involucrado en eso también a nivel de académico, que antes todo era como muy establecido, o sea,
muy tradicional la forma de ir a la universidad, muy tradicional la forma de capacitarte en cierta materia o de adquirir cierto conocimiento. Creo que la evolución tecnológica, todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años en nivel de diferentes desarrollos, nos ha dado estas oportunidades como por ejemplo las escuelas en línea, las especializaciones más cortas o en línea o digitales, o también a veces no es necesario quizás, o cursos que quedan grabados, o también aprendemos a través del contenido, a través de estos espacios, por ejemplo, podcasts, personas a las que seguimos que generan contenido. Entonces, creo que el mundo ha ido evolucionando tanto y se va también apegando a esto que decíamos. Quizás antes era como muy rígido todo, tomaba cierta decisión, pero ahora tenemos la oportunidad de también ser fieles a nosotros mismos y tenemos herramientas para poderlo hacer. Entonces, qué chévere que en tu caso pudiste también hacerlo, o sea, cambiar de decisión a pesar de que empezaste por otra rama y que te mantenga hasta hoy. Y atando un poco a lo que decía antes de estas nuevas herramientas y estas nuevas oportunidades que nos trae también el digital, tú has estado mucho en entornos educativos a nivel laboral, a nivel profesional. Cuéntanos cómo ves este campo, cómo ves la evolución que hoy, en dónde estamos hoy parados en este aspecto de la parte educativa. ¿Cuáles son los retos que ustedes también, en tu caso, que lideras esto también dentro de tu trabajo, para poder conectar también con esas audiencias y que consideren estas nuevas opciones? Es una buena pregunta y creo que tú también en parte las has respondido con un fragmento importante. Hoy en día, educarse, básicamente puedes abrir cualquier, cualquier plataforma, acceder a cualquier curso, leer blogs, eh, leerte, eh, ser suscriptor de de algún creador de contenido relacionados a negocios y probablemente vas a aprender. Eh, pero hay algo importante que las universidades, se habla mucho, ¿no? Que las universidades todavía siguen en no han evolucionado, por eso el éxito también de algunas plataformas como Platzi, Coursera, ¿no? Que tienen miles y millones de estudiantes en algunos casos, activos, capacitándose en temas muy particulares, ¿no? Y creo que gran parte de su éxito también es el nivel de especialización que pueden otorgar, ¿no? Anteriormente, cuando hablábamos de educación, era básicamente, valga la redundancia, una educación básica que te enseñaba, si tú eres de formación administrador, sabías de administración, el core, ¿no? Pero era básicamente, si lo llevamos al símil hoy, eras un genérico. No tenías ningún nivel de diferenciación con todos los que habían aprendido administración. Eh, y ves carreras cómo se han ido diversificando, ¿no? Las licenciaturas, tienes una administración y finanzas, una administración y negocios internacionales, una ingeniería, también ingeniería industrial, y dentro de ingeniería industrial tienes procesos, tienes Lean, tienes, puedes hacer incluso una ingeniería comercial dentro de todo eso. Y creo que ese primer paso de dualidades que empezaron a hacer las universidades, eh, que gran parte también mi formación es administración y marketing, ¿no? No soy marketero 100% de profesión porque tampoco es que las licenciaturas sean tan especializadas, ¿no? Estas dualidades fue un primer camino de muchas universidades para empezar a diferenciar a los profesionales, ¿no? Pero el mercado hoy que requiere mayor especialización, pero hacer mayor especialización hace que ya los módulos, las currículas, sean cada vez de menor tiempo,
y solo se enfoquen a responder una necesidad, ¿no? Y creo que hay un punto clave que a veces dejamos de lado cuando comparamos las universidades con cómo se aprende hoy en día. Eh, Tan importante como la especialización es saber también los marcos teóricos de dónde provienen esas especializaciones. Y los marcos teóricos, básicamente, lo que te enseñan son generalidades. Y eso es lo que hoy en día las universidades cumplen ese rol. Cumplen ese rol de tener una visión mucho más macro en lugar de una visión mucho más específica de lo que pueden cubrir estas especializaciones, bootcamps, talleres, blogs, todo lo que fuera. Entonces, yo nunca descarto cuando a mí me piden una recomendación, a pesar de que estoy en el sector educativo, que también hay muchas cosas por mejorar, como creo que en diversas industrias. Siempre recomiendo que no tratemos solo de conocer el detalle para resolver esa necesidad en particular o ese nivel de especialización, porque lo macro te va a dar una mejor visión y con una mejor visión tienes mejores oportunidades de tomar decisiones. Entonces eso creo que es importante, ¿no? No solamente te limitas a un campo, sino ves todo el campo. Tan importante como digo, de la especialización es también saber el marco teórico. Eso que comentas es súper interesante porque creo que un poco el reto justamente de las universidades, como tú dices, es como ir entendiendo, o sea, si nos vamos en términos de negocio, ir entendiendo las necesidades o esa evolución de necesidades que tiene el mercado, sus consumidores, en este caso los estudiantes, e ir adaptando sin perder la parte estratégica. A mí igual me gusta mucho, creo que cuando uno tiene una visión amplia, ¿sí? Es importante porque puedes entender todo el juego. Y eso de alguna manera hace que no te fijes, que no haya esta miopía de negocio, que no haya este fijarte solo quizás, no, es que yo soy especialista, me estoy inventando en marketing digital y entonces es que esto lo vamos a solucionar con marketing digital, quizás y no, porque quizás si tu negocio necesita otras estrategias y quizás debes seguirle apuntando al BTL. Me estoy inventando, ya, o sea, por dar un ejemplo. Entonces, pero si no lo conoces, como tú dices, de forma macro, es muy complejo y qué chévere que en estos entornos o estas comunidades educativas muy grandes, desde universidades, institutos, se vayan adaptando también sin dejar de tener esta parte macro o estratégica que es súper importante para todos los profesionales. Y dentro de lo que haces en tu trabajo, Alex, ¿cuál ha sido el modelo o cuáles herramientas, ya yéndonos un poquito más a la parte de marketing como tal y de negocio en esta ya específica parte, ¿qué usas o qué te ha funcionado mejor para poder llegar a los diferentes clientes que puedes encontrar a nivel mundial, que puedan llegar a donde estás tú ahora trabajando, a estos entornos educativos? ¿Cuáles han sido lo que ha sido lo que mejor te ha funcionado? ¿Qué herramienta? ¿Qué herramientas? Excel, para entender. A veces lo resumo así de sencillo, de verdad. Eh, Porque, a ver, generalmente cuando vamos tomando decisiones, nos dejamos hacer ruido. Aparentemente hoy en día se ha vuelto un indicador de éxito, ¿no? Aparentemente. Entonces, cuando todo el mundo dice, sí, vi un video que eso, ¿no? Entonces, como que se limitan mucho a lo que ven, pero no a lo que hay detrás, ¿no? Y creo que lo que hay detrás, en ocasiones es golpe de suerte y la mayoría de veces creo que hay mucho análisis también de las cosas, ¿no? Por eso es que lo resumo en una herramienta muy sencilla. Por ejemplo, ahora que estoy viendo mercados internacionales, creo que muchos de los profesionales venimos con algún sesgo particular del mercado en donde nos hemos desarrollado, donde crecimos y donde nos hemos formado. Entonces, para mí fue todo un reto ir al mercado de latinos
en Estados Unidos. Entonces, tomar decisiones cuando las cosas van, haces un buen análisis del perfil, un buen análisis de los diferentes canales donde están generando conversión y también entiendes cómo se comunican en algún entorno geográfico en particular. Funciona, puede tener buena receptividad, ¿no? Pero si a eso le empiezas a incluir factores políticos, eh, ya empieza a jugar otros elementos, ¿no? Que muchas veces dejamos de lado cuando hacemos acciones de marketing. ¿Y por qué quiero enfocarme particularmente en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que estaba sucediendo, nosotros tenemos una universidad, yo trabajo en una universidad con sede en Estados Unidos, que el principal público son latinos. Entonces, con todo lo que vemos a nivel político, los procesos de decisión de compra ya no son los mismos que teníamos hasta hace un año. Va cambiando, ¿no? Entonces, ahí una buena segmentación, hagas lo que hagas, creo que la incertidumbre juega mucho, incertidumbre, factores políticos y también entender este factor muy personal de las personas que están en este escenario, un papel muy importante, ¿no? Porque de todas maneras hay una retracción de la compra, el estímulo que tú puedas generar con campañas publicitarias ya no tiene el mismo impacto. Una de las cosas del marketing es que lo visible, todo lo que vas a hacer, lo que haces detrás se vuelve visible para hacerlo sencillo en una pieza publicitaria. Una pieza publicitaria, en un desarrollo de un producto, en una estrategia de pricing. Básicamente es como que lo más visible que vas a tener de cara al consumidor. Entonces, más allá de todas esas cosas que haces, si no lo integras con otros factores, no vas a poder tomar decisiones importantes, ¿no? Por eso es que finalmente toda esa información terminamos llevando hacia un documento de procesamiento de información y lo que se resume es que el Excel se vuelve tu herramienta más importante de todas las cosas. Puedes usar cualquier otra herramienta de procesamiento de datos, lo que fuera, pero finalmente vas a terminar descargando un documento en XLS. De lo que me comentabas, Alex, me parece súper interesante y rescato mucho esto de analizar todos los factores. Muchas veces nos enfocamos mucho en estas nuevas herramientas o en estas nuevas metodologías o estrategias que el digital, por ejemplo, nos ofrece, nos enfocamos en hacer la campaña, pero como tú dices, si no se toman en cuenta, volvemos, ¿no? La parte macro, es decir, factores externos, políticos, sociales, ambientales, todo lo que puede pasar para que esa estrategia que tú estás elaborando o desarrollando pueda funcionar o no. Entonces, eso es súper importante tomar en cuenta dentro del mercado todo y volvemos un poco a lo básico que cuando nos hacían hacer los análisis FODA y todo, realmente hay que hacerlo, o sea, realmente tienes que considerar cuáles son esos factores que pueden de alguna manera afectar o influir en algo en las decisiones de compra que luego van a tener también tus consumidores. Y dentro de esto que nos contabas que haces también en tu trabajo, Alex, yo leía y cuando te presentaba, sé que usas diferentes estrategias y metodologías. Quiero que nos cuentes un poco de growth marketing. Primero entender qué es growth marketing y luego te hago la siguiente pregunta. Growth marketing. Estamos hablando de una visión mucho más 360, mucho más holística. El growth hace uso de herramientas de marketing digital, hace uso de herramientas de marketing como tal, acciones en general, que básicamente buscan optimizar todo el embudo, todo el funnel, ¿no? Que se termina el proceso del cierre de la venta como tal. Cuando hablamos de marketing digital, también, o sea, hablamos de funnels que se van desarrollando en cada una de las etapas, pero el marketing digital se puede medir como funnel cuando toda tu transacción es digital per se. Pero cuando tienes integrado tu captación digital y un cierre físico, un cierre que termina con una llamada o hay que realizar una venta consultiva per se, es totalmente diferente, ¿no? En consumo masivo, donde la venta es de productos es básicamente con mayor intencionalidad, porque hay un tema de necesidades particulares que tienen que cubrirse.
es totalmente diferente cuando eliges educación, ¿no? Hay un proceso más de descubrimiento, hay un proceso más de búsqueda de información, comparativas, posiblemente en tickets más altos de consumo masivo, llámese laptops, electrodomésticos, haces una investigación, pero cuando vas a comprar una gaseosa o vas a comprar, no sé, algo básico que lo necesitas, eh, hay una motivación mucho más llámese de la marca, llámese de la historia personal que hayas tenido con tu anterior producto que vas a reemplazar o finalmente por alguna recomendación que hayas tenido de alguna persona, ¿no? En cambio, el growth, eso a nivel de digital, ¿no? Se puede cuantificar mejor cuando todo el proceso o el funnel se ve optimizado cuando todo el proceso es digital. En el Ujú, growth, en cambio, integramos más herramientas, ¿no? Integramos herramientas que te lleven básicamente a mejorar los ratios de conversión que se tengan en cada etapa, cómo va avanzando. Cuando yo hablo en educación, hay una postulación, tendrías que dar un examen de admisión, tendrías que hacer una entrevista. Entonces, sobre eso, sobre lo captado, motivar hacia la entrevista, totalmente diferente, ¿no? Y posteriormente, desde que has tomado el examen de admisión, fuiste admitido, hay también un proceso de decisión. Hay un proceso de decisión de la persona, de ya no quiero estudiar, hubo problemas personales, no sé, por último estuvo postulando a dos universidades porque también sucede mucho. Simplemente ahí el estímulo es totalmente distinto, ¿no? ujú. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de estrategias más de optimización del funnel y el uso de herramientas de marketing digital que se apalancan en toda la estrategia de crecimiento. Hay mucha experimentación también, pero no te sabe necesariamente en pautas, en mailings, ¿no? Sino también de cómo te sabe ya enfocado al producto, porque no es lo mismo tú vendas una licenciatura o una licenciatura que solamente sea administración y marketing que administración y marketing con certificaciones en Google y Meta. Es totalmente diferente. Entonces, esa capacidad del growth te permite, de tener la capacidad de manejo del producto, tú puedes incluir, quitar, estar dándole como que atributos mucho más específicos a todo tu 360 como decía, a nivel holístico, para que puedas optimizar tu funnel, ¿no? Y no solamente eres un ejecutor de acciones de captación, de seguimiento y cierre. Sí, topaste palabras que voy a ir recopilando como para reforzar un poco y que quede súper el mensaje súper claro. La parte de experimentación y sobre todo la parte de la visión integral del cliente, o sea, en todo el funnel. Obviamente, marketing digital tiene un montón de beneficios y tenemos un montón de herramientas y mucha gente está empapada de esto, pero creo que esta nueva metodología, que bueno, no es tan nueva, pero que no todo el mundo la usa, te permite, como tú dices, ver el pantallazo completo e ir entendiendo en cada fase para mejorar y tener un crecimiento. Es que se trata de crecimiento, o sea, en cada fase de ese funnel. Dentro de lo que tú haces en tu día a día, Alex, ¿cuál crees tú, cómo crees que estas dos se conjugan? Si tú tuvieras que elegir una, ¿podrías elegir una o me dirías, no, vamos con las dos o voy a integrar también otras estrategias? Lo que pasa es que cuando hablamos con Grow, le hablamos de Grow, ya incluye las estrategias de digital como tal. Importante lo que te decía, que gran parte de la diferencia del Grow es que tú tienes la posibilidad de tocar el producto, ¿no? De hacer esos tests también dentro del producto, añadirle atributos, quitarle atributos, cosa que en digital no tienes esa capacidad, ¿no? Tú tienes, toma tu producto y distribúyelo, comunícalo, capta por los canales. ¿Sí?
por los canales que estás Digitales. trabajando. Ujú. Ujú. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y también la búsqueda de la retención, porque sabemos, voy a ponerlo en mi caso, en la industria donde trabajo, eh, y por ahí en Telco también, que tú conoces bastante bien. Eh, cuando, o sea, el fin del digital es que cierras la venta y listo, ¿no? El cierre del funnel termina ahí. En cambio, en Growth tú buscas retener a ese cliente en el tiempo. Ujú. Lo mismo pasa en educación, ¿no? Tú puedes pasar tu proceso de admisión, pagar tu primera matrícula, tu primera cuota, pero al mes 3 dices, ya no quiero estudiar aquí. En Telco igual, ¿no? Tú adquieres una fibra óptica con un par de líneas de móviles y al mes 2, 3 quiero darme de baja. Entonces, o quiero migrar o quiero hacer una portabilidad, ¿no? Entonces la idea es que parte del grow también es la retención más allá del cierre de la venta comercial como tal. Entonces, Eso, ujú, eso es es súper clave. eso es sumamente importante dentro de la visión ya, no solamente del punto de vista de marketing hacia el cierre de la venta, sino una vista mucho más integral del, de la, desde la adquisición hasta la permanencia. Y lo que te ayuda a aumentar es el ciclo de vida del cliente, ¿no? Que son elementos que en muchas áreas de marketing hoy en día hay cosas que muchas veces, por eso yo tengo mucha crítica hoy en día con el marketing, cómo se vende, cómo se visualiza, Ujú. porque básicamente es la punta del iceberg, ¿no? Lo que vemos hoy en día. Hoy todo el mundo dice que hace marketing porque tiene buenos videos, son virales. Probablemente hay perfiles de generación de viralidad, sí, que se están buscando mucho. Hoy en día veía una oferta laboral de que estaban buscando un coordinador de viralidad en una empresa. Y me sorprendía, ¿no? Porque finalmente eso es comunicación y es una parte del marketing. Así es, totalmente. Y ni siquiera es una parte del marketing, es una parte de la P de publicidad del marketing, Así es, ¿no? total. Sí, Es todavía una sí. subcategoría, ¿no? Y Ujú, fuerte de la viralidad, de hacer contenidos en entornos digitales o tradicionales, que eso lo asocias a marketing, pero hay muchas cosas más que ujú, cuando estás del lado del producto ya empiezas a darte cuenta. total. Creo que has tocado unos temas súper interesantes. Para cerrar un poquito lo de growth y atarle lo que estamos hablando ahorita al final, eh, creo que sí, es más una que te permite crecer de forma escalable y de forma sostenible. Y de alguna manera, como tú dices, el hecho de fijarte de forma integral en todo y entender al cliente en todas las fases y también, como tú dices, topar producto, de alguna manera hace que también el crecimiento pueda ser exponencial y sostenible. O sea, no quedarnos, y es una de las cosas que a mí también me pasa y trato de, cuando doy clases, dejar un poco, es como, una fase sí, o sea, en la primera fase de la captación está bien, pero ¿qué pasa cuando ya te compró el cliente? O sea, a veces nos olvidamos en cómo haces para que vuelva a comprar el cliente y sobre todo para, o sea, que se quede contigo, que compre quizás de otro producto más, o que se vuelva tan fiel a la marca que también te pueda recomendar. Entonces, esa parte de retener y a veces los costos de adquisición de clientes son mucho más elevados que los costos justamente de fidelización hacia el cliente. Y a veces nos enfocamos mucho más en esa captación porque ahí estás, como tú dices, estas cosas de mal llevadas, quizás en términos de desde los conceptos básicos, porque volvemos, tú hablabas al inicio de las 4 Ps, como ejemplo lo ponías, pero finalmente sí, o sea, vas a tener que siempre trabajar en un desarrollo de producto y eso es marketing y a veces no lo ven hacia afuera. O sea, sí a veces hay una concepción un poco errónea en el término de la publicidad, quizás digital o la parte de contenidos, que es lo más visible, es
la última partecita después de un largo trabajo, desde investigación de mercados, ver una estrategia de segmentos, de canales, ese desarrollo de producto, el pricing, o sea, y todo eso es marketing. Entonces, finalmente, estoy de acuerdo contigo en este sentido de que tenemos que ver como que el big picture, o sea, todo lo que tenemos y ser más estratégicos. Yo siempre digo, que tengas un perfil en una red social en Instagram no es hacer marketing y tampoco, ni siquiera es hacer marketing digital, o sea, es una acción, una actividad dentro de toda una estrategia que debe haber por detrás. Y sabes que muchas veces sí me pasa, Alex, y es curioso con estudiantes en trabajos cuando se dice, ok, escribe la estrategia y las tácticas o las acciones que vas a ir para conseguir esa estrategia. Y claro, y a veces te encuentras con esto de generar videos tantas veces a la semana y es como, cool, o sea, esa es una actividad, pero realmente no es una estrategia y no se diga todo lo que hay por detrás. Entonces, es importante ponerlo sobre la mesa y es importante aclararlo. Yo soy muy fan de que cuando las personas manejamos, o los profesionales, los conceptos bien, podemos establecer o desarrollar estrategias robustas, porque desde ahí parte todo. Como te decía, hay un enfoque muy particular hoy en día, ¿no? De lo que es el marketing, de lo que se debe hacer. Eh, Tenía un amigo con el que trabajaba y siempre decíamos, ¿no? Ya sin menospreciar los comunicadores que hagan comunicación y hagan publicidad y los marqueteros bueno, los dos trabajábamos viendo productos y que los marqueteros se pongan a trabajar en el producto y sobre el producto mejóralo, sobre el producto empieza a crear estrategias, eh, e incluso eh, no, teníamos una dinámica bien interesante de que nos medíamos no por indicadores propios de marketing, ¿no? Finalmente ya nos íbamos de frente al indicador final, era de, oye, ¿cuánto fue el ingreso que generaste tú y el ingreso que generé yo? Porque esa es la visión que se tiene que tener en marketing, que todas las cosas que hagamos tiene que tener un retorno sobre la inversión, que la publicidad que ejecutemos también tenga que tener un retorno sobre la inversión y así todas las acciones, ¿no? Eso también mejora la accountability y la visión hacia finanzas, porque creo que esto es algo muy particular en toda el área de marketing, ¿no? Siempre lo primero que se ajusta es, no, hay mucho gasto, Presupuesto de reduzcamos. marketing. Es eso. Y leía un estudio hace poco que a nivel mundial se preveía que iban a haber una reducción del 30% del gasto publicitario, de la inversión en marketing en general, ¿no? Por todo el acontecimiento político que se tiene, el factor mundial que se veía y habían hecho esa estimación. Entonces, eh, cuando se tiene una mirada más eh, híbrida, vamos a llamarlo así, ¿no? De marketing, comercial, eh, y también vamos a incluir el factor financiero, creo que le da un plus al perfil que hoy en día vemos como marquetero, ¿no? Y eso creo que se ve muy poco, ¿no? No hablamos del marquetero que sí es bueno haciendo contenido, haciendo viralización, o poco hablamos del que se dedica a desarrollar el producto, poco hablamos del que se dedica a investigar también, porque, bueno, las áreas de investigación tienen perfiles diversos y parte de nuestro rol es, desde lo que hacemos, tú que enseñas, eres educadora también y parte de lo que por lo menos yo promuevo en algunas comunidades es eso, ¿no?
tener esa visión de, de tener Integral. de integración y de accountability, ¿no? No, Sí. no, el branding es bonito, hermoso, hermoso y en ocasiones también bastante aplaudido, ¿no? Es el más aplaudido de todos, pero hay que tener también un nivel de accountability de todo lo que se haga. 100%, sí, hay que medir todo y obviamente siempre van a estar reflejados los resultados y a veces, como tú dices, ese concepto se ha perdido, se ha malentendido también. Ujú. Alex, dentro de, bueno, de todo lo que hemos venido conversando en el podcast, justo ahorita topaste un tema que no me gustaría dejarlo antes de cerrar de lado. Hablaste de las comunidades también. Eh, Como decíamos al inicio, con Alex nos conocemos justamente por el marketing y justamente por las comunidades digitales que cada uno fundó, creó en su momento. Tú creaste Marqueteros Latam, y dentro de esta gran comunidad, creo que tienen más de 66,000 seguidores en Facebook, me parece. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de este proyecto y qué pasó con este proyecto? Si nos quieres contar un poco, actualizar. Yo lo divido a Marqueteros Latam en tres etapas. Mi primera etapa, creé Marqueteros Latam cuando estaba en el segundo año de la universidad. Y fue un reto, lo que contaba al inicio, ¿no? De involucramiento hacia la carrera y también esas ganas de compartir que me llevaban a leerme contenidos, porque también había muy pocas comunidades en esa época. Me acuerdo de algunas comunidades, entre ellas Marqueteros Nocturnos, y luego existían las páginas que creo que aún siguen vigentes, entre ellas Marketing Directo, Merca 2.0 y Puro Marketing. Dos de ellas españolas y una mexicana. Pero después eran como que no había mucho, no había muchas comunidades, ¿no? Y esa ha sido la primera etapa de Marqueteros Latam. La segunda etapa fue la que me permitió conocer a personas de diferentes partes del mundo. Bueno, entre ellas, como bien lo dijiste, estás tú, Isa, y algunos con los que sacamos también un libro, Social Community, un libro que desarrollamos en el 2018. Y hoy en día, Marqueteros Latam, creo que esta es la tercera etapa, importante también porque estuvo en piloto automático, ¿no? Fue una de las comunidades que dejó de crear contenidos en redes sociales para enfocarse a crear contenidos básicamente escritos en blog, ¿no? Porque ahí yo expresaba mis opiniones, iba creando también información eh, útil para los lectores basados en temas prácticamente de mi interés y también de algunos invitados que he ido teniendo a lo largo de los más de 14 años que tiene el sitio, ¿no? Así que en esta tercera etapa eh, estoy tratando de volver a los orígenes, como dicen, de empezar a comunicar más temas importantes que permitan, como bien dije al inicio, permitan tener una visión mucho más macro y no pensemos que el marketing simplemente se reduce a usar CapCut o a conocer sobre WordPress o a conocer sobre implementación de pauta, ¿no? Porque lo bonito de esto es que tienes un campo mucho más grande para poder especializarte. Y hablamos también a mitad de esta sesión de qué tanto podemos ir cambiando, ¿no? Y creo que parte de ese cambio que yo hablaba de ingeniería marketing, también dentro del marketing fui migrando mucho. Yo empecé haciendo marketing digital, luego me pasé a canales tradicionales y hoy en día estoy viendo producto, ¿no? Entonces, hay mucho camino. Y eso es lo bonito, porque ya empiezas a ver cosas más amplias. Y creo que hoy en día ya no es como antes de que elegías una carrera para toda la vida. Si es así, bien. Y si no, muchos caminos por recorrer
porque también los niveles de especializaciones y conocimientos que se requieren cada vez son este, específicos, ¿no? Así que eso quiero retomar a los orígenes, que se conozca más las bases teóricas, que se difundan y que sean parte de, de, de mi red. Es un reto ya más personal esto de fortalecer comunidades nuevamente. Siento que se ha perdido, ¿no? Ya no veo ya comunidades sólidas sin que tengan una intención de venderte algo o sin que tengan una intención. Y está bien, no lo discuto, pero creo que yo cuando formé Marqueteros Latam, yo estaba en el segundo año y mi interés genuino era aprender. Y creo que eso es lo más importante de lo que tengo para dar en estos momentos. Enseñar o seguir aprendiendo también de todo lo que leo y lo que puedo compartir. Genial, Alex, qué chévere y qué bueno y qué buena noticia que pues vayamos a tener más noticias también de Marqueteros Latam, de esta gran comunidad. Para ir cerrando, hay tres preguntas que tienen un poco más que ver con la parte personal de los invitados. Me gusta también topar estas fibras humanas que estoy segura que igual se conectan mucho también con lo profesional, porque al final del día eres el mismo que está sentado frente a la compu en la oficina, pero llegas y es la misma persona. Así que cuéntame, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y el mejor consejo que tú has dado o que te gustaría dar acá a la audiencia? El mejor consejo que me han dado eh, es, estuve muchos años en un trabajo y, y tenía miedo recuerdo, de salir de ese trabajo. Y hablé en ese entonces con mi jefe y él simplemente eh, vete porque tienes un camino muy grande por descubrir y aquí no te lo podemos dar. Eh, Creo que eso me abrió las puertas para que yo en función de eso pueda ir tomando decisiones también más personales, porque creo que una de las cosas es que la comodidad nos lleva también a generar inacción. Nos sentimos tan cómodos en donde estamos que si no viene alguien y te dice, oye, ¿qué haces acá? Me describió varias características, ¿no? Tú tienes esto, y simplemente te estás perdiendo de lo bonito de otras cosas por sentirte cómodo. Y creo que eso lo puedo trasladar porque eh, va también con una de las decisiones que tuve de emigrar con toda mi familia. Nos vinimos a vivir a otro país todos, empezar a conocer, eh, adaptarnos a una nueva cultura y bien, entonces eh, creo que si yo tuviera que darles un consejo es que váyanse de lo que están haciendo ahorita y empiecen a descubrir, porque es la única forma de que te vayas nutriendo de nuevas experiencias, no se queden con lo que están haciendo hoy en día. Ese creo que sería mi mejor consejo. Muchas gracias, Alex. Qué buen consejo y qué fuerte también tomar esas decisiones. Como tú dices, a veces nos acomodamos mucho tiempo, pero es bueno también salir 100%. Ahora, te voy a poner a elegir, y esto es algo que vamos a instaurar en esta nueva temporada, eh, entre un libro, una serie o una película. Primero elige una de las tres. Un libro, una serie, una película. Ah, o sea, elige una de las tres. O sea, dime tú, me elijo el libro o serie o película y luego te hago la pregunta. Ya. Elijo una película. Perfecto, ya. Ahora que has elegido una película, ¿cuál es la película que recomendarías para que esta audiencia de Marketiza Talks la vea?
no necesariamente tiene que ser de negocios o de marketing, puede ser tu película favorita y la recomiendas, no hay problema. Ya. Eh, la película que siempre recomiendo, Interestelar, para los que tenemos Ok, hijos, es, es una de las películas que me conecta más con la relación padre-hija que tengo. qué lindo. Muy bien, la vamos a poner como dentro de los te recomiendo de marketing, Interestelar. Y ahora para culminar, Alex, esta grata charla, que ha sido un placer conocerte más y conocer tus puntos de vista y tu forma también de ver el negocio, el mercado, nuestra carrera y también un poco a nivel personal. Cuéntame qué haces dentro de tu día a día para lograr mantener el equilibrio entre todas esas facetas que tenemos los humanos dentro de la familia. Nos contabas que tienes 3 hijas, tu esposa, entonces tu faceta de padre, tu faceta de líder, dentro también de tu trabajo, de creador de contenido, ahora que vas a volver con Marqueteros Latam. Cuéntame. Hay algo que siempre dicen, ¿no? Que cuando tienes un trabajo fijo de 8 horas y aparte emprendes, poco tiempo te queda de, para poder disfrutar con familia. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Emprendí muy joven también, como te dije, hace 14 años. Y hoy en día también siento bastante tranquilidad de poder darme esa, ese balance con la familia, ¿no? Cuando tengo que enfocarme en el trabajo, me enfoco dedicando una cantidad de horas. eh, y también va alineado a que si tu audiencia es bastante joven, yo creería que esa es una buena recomendación. Si quieren hacer algo, háganlo ahora. No lo dejen para cuando tengan responsabilidad familiar, eh, porque los hijos, eh, la familia en general, es una responsabilidad eh, que necesita tiempo, ¿no? Se requiere bastante tiempo y hablamos de tiempo de calidad, no solamente de estar presentes, porque puedes estar presente y puedes estar en miles de cosas. Eh, pero creo que lo más importante es cómo tú también te organizas en todo esto del trabajo, de emprender, de estar en diversos proyectos. Yo he pasado, podría haber dicho en algún momento eh, que yo era muy adicto al trabajo también, ¿no? Yo trabajaba de 8 a 10 11 de la noche, o de 8 de la mañana a 11 de la noche, casi todos los días. Pero cuando inicié, hoy ya me puedo dar algunos, mm, manejo mejor mi tiempo, porque Ujú. también tengo una responsabilidad para con mis hijas, ¿no? Y creo que mis hijos, mi familia en general, creo que es eso, ver que así como asumimos una responsabilidad para cosas laborales, eh, no puede ser que no tengamos la capacidad de poder asumir una responsabilidad para la familia. Entonces, creo que incluso la familia toma un mayor valor de responsabilidad sobre todas las cosas. Y esa dedicación, yo trato también de partirlo para todo, ¿no? Y yo sé cuándo eh, dedico tiempo a mi familia y cuándo van a disculparme, pero tengo que dedicar tiempo también a estas actividades que finalmente son importantes también para, para subsistir. Así que ese es mi consejo. Creo que el consejo oculto aquí es que emprendan joven o emprendan jóvenes y que luego no se vean comprometidos con sus tiempos en un futuro y su familia, porque sí sé que es demandante el compromiso que podamos tener para con el trabajo, con lo que queremos hacer,
Y es difícil también luego encontrar eh, a nivel familiar, a nivel personal, esas comprensiones, ¿no? No creo que es, es, es algo que es algo también que se va construyendo, ¿no? Tú también vas priorizando algunas cosas, vas dejando otras Ujú. eh, que no te generan ningún valor a nivel familiar, ni a nivel laboral, ni a nivel profesional. Entonces, ese es mi mejor consejo y que es lo que hago también regularmente con mi familia. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, el priorizar es súper importante y como tú dices, el manejo del tiempo. Y para quienes nos escuchen y estén todavía con esas ideas de emprendimiento, hay que accionar, hay que hacerlo ya y aprovechar ahora que puedes dedicar quizás en esa gestión del tiempo un poco más a esos sueños y a esos proyectos. Para mí ha sido un placer tenerte en este espacio, Alex. Te quiero agradecer muchísimo por darte el tiempo, por todo lo que nos has contado, que estoy segura va a ser de mucha riqueza en conocimiento, en experiencia para toda nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias. Si quieres contarnos también cómo te pueden ubicar, no sé, en LinkedIn o en redes, este es el momento. Gracias, Isa, gracias por la invitación. Ha sido un gusto también poder retomar estas sesiones de video que hace bastante tiempo no la tenía. Y pueden encontrarme en LinkedIn como in/adavilas o también pueden encontrar algunos escritos que tengo en marketeroslatam.com y espero también sumarse a la comunidad. Estoy creando la comunidad por WhatsApp porque veo comunidades dispersas, no encuentro un lugar donde discutir ahí temas de marketing, así que ya les estaré compartiendo también el enlace para que puedan sumarse a esta evolución 2026 de Marqueteros Latam. Genial, muchísimas gracias, Alex. Gracias, Alex, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Con esto arrancamos la quinta temporada de Marketiza Talks. Recuerden que pueden seguirnos en @marketiza.mkt y pueden ver este episodio en YouTube o escucharlo también en Spotify y todas las plataformas de audio de podcast. Así que nos vemos por allá. Nos vemos en en el siguiente episodio de Marketiza Talks. Gracias Gracias. por acompañarnos en Marketiza Talks. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Te invito a seguirme en redes sociales como @marketiza.mkt y visitar nuestra página web www.marketizamkt.com. Tienes muchos recursos que de seguro te van a servir para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que la idea es crecer juntos.